Y algo que es eficaz es algo que usted hace y cumple aquello por lo cual usted ha orado y cumple su objetivo. Amén. Y estuvimos hablando sobre esa oración eficaz y dijimos o mencionamos 4 condiciones, 4 requisitos para que nosotros podamos hacer una oración eficaz, una oración que cumple el propósito por el cual se ha orado. Número 1, lo voy a mencionar rapidito. Si pedimos algo en mi nombre, ¿en qué nombre? Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que será dado nombre sobre todo nombre. Vamos a ver en esta noche, donde vamos a compartir la segunda parte de la oración eficaz, vamos a ver la importancia del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 2, o la condición número 2, si pedimos algo según su voluntad. Muchas veces pedimos cosas que aún ni necesitamos. A veces vamos a las tiendas y por cuanto hay un especial, las camisas, las blusas, los trajes están más baratos, sin necesitarlo. Decimos, ¿y por qué compraste? Bueno, lo compré porque estaba más barato. Porque estaba en especial, ¿verdad? Yo creo que debemos comprar lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Punto número 3. Si estuvierais en mí, tenemos que estar nosotros en el Señor y el Señor en nosotros. Él es la vid verdadera y nosotros estamos conectados a esa vid. Número 4, dice, si nuestro corazón no nos reprende. Quiere decir, si tenemos una conciencia limpia delante del Señor, que tenemos una conciencia que no nos acusa, podemos venir delante del Señor, ¿verdad? Porque la conciencia, tenemos una conciencia limpia. Y por cuestión de tiempo, yo quisiera que leyéramos, vamos a estar leyendo en Hechos 4, del 13 en adelante. El viernes pasado dimos un ejemplo en Hechos 12, del 1 al 5, donde vimos que dice en el versículo 5, que dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Toda la iglesia estaba orando con un solo propósito, de que Pedro fuera liberado de la cárcel. ¿Cuáles fueron los resultados? Que Dios envió a su ángel, lo despertó, las cadenas cayeron, las puertas de hierro fueron abiertas y lo hizo volver en sí. Pero en esta noche vamos a ver ahora otra oración eficaz que aparece en Hechos 4, del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El mundo tiene que ver, mis queridos hermanos, que nosotros andamos con Jesús. El mundo tiene que ver que nosotros estamos andando con Jesús por nuestro testimonio, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de conducirnos. El mundo va a saber si nosotros estamos caminando verdaderamente con el Señor. Dice que ellos vieron el denuedo. Denuedo quiere decir valentía, con valor, con intrepidez, con esfuerzo. Y viendo, versículo 14, al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Cuando nosotros estamos caminando con el Señor y el Señor hace milagros y señales con nosotros, el mundo no va a encontrar qué decir
en contra de nosotros, porque vamos a hacer un testimonio vivo. Versículo 15, entonces les ordenaron que las saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos aleluyas? ¿Qué haremos con estos que se pasan alabando a su rey? ¿Qué haremos? Porque de cierto, ellos mismos dijeron, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No lo podían negar porque sus propios ojos eran testigos de lo que Dios había hecho. Por eso dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal. En Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, y no solamente a los que creen, a los que creen y obedecen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las señales del Señor tienen que seguirnos, mi querido hermano, porque eso va a ser un testimonio poderoso para los no creyentes y para los que están tibios en el Señor. Versículo 17. Sin embargo, versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de los primeros requisitos para tener una oración eficaz es si nosotros pedimos algo en su nombre. Porque hay poder en el nombre de Jesús, en la boca de aquellos que aman al Señor y que son fieles a la palabra del Señor. Hay poder. Por eso no querían que hablaran en su nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando causa, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y
hicieron esta oración eficaz, vinieron delante de la presencia del Señor y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo hablan antes determinado. Tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, esta es la oración que ellos hacen. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hablaban con denuedo, con valentía, con intrepidez. Número uno, lo que vemos aquí. Vemos la calidad de esta oración eficaz. Está en el versículo 29 y 30. Fue hecha con la fe en el poder y providencia de Dios. Nuestras oraciones tienen que ir en el nombre del Señor y la providencia del Señor, porque de todas maneras el que hace la obra es el Señor. Amén. Miren, el libro de los Hechos, yo creo que ese título se lo pusieron algo incorrecto. Debieron haber sido el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles sin la unción del Espíritu Santo no hubieran podido hacer nada. Amén. Quiere decir que estamos en la dispensación de la gracia del Espíritu Santo. En el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. A veces tenemos miedo, mi querido hermano, de hablarle a una persona y conversar. Dígame si no es verdad. No, si no va a pasar nada. Bueno, ya estamos pensando, ya pensamos negativamente de que no va a pasar nada. Usted tiene con denuedo, con autoridad, con seguridad, que Dios le va a poner a usted las palabras para ministrarle a esa persona. Esta semana está ministrando en inglés a un americano chino, o chino-americano, no sé ni lo que era. Y le presenté el plan de salvación. Pero yo voy allí confiado de que aunque él no reaccione en el camino, el Señor va a hacer una obra en su corazón. Porque el que hace la obra, el que redarguye del pecado, es el Espíritu Santo. 2. Fue una oración unánime. ¿Qué quiere decir unánime? Que todas las personas estuvieron de acuerdo en un mismo parecer, en un mismo corazón, en un mismo sentimiento, en una misma fe. Todos estaban unánimes en esa oración. Ahí nadie salió haciendo otra oración para que el Señor le supliera a los huérfanos. No, la oración era que la gloria del Señor fuera manifestada
y que aquellos que se levantaban con el Cristo de la gloria fueran avergonzados. Entonces fue una oración unánime. Eso está en el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, todos de acuerdo, la voz a Dios. ¿A quién oraron? A Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto? Satanás ofreciéndole los reinos de este mundo, ofreciendo lo que no es de él. Mire si es mentiroso, ofreciendo lo que no es de él. Toda la tierra y su plenitud es de nuestro Dios. Él es nuestro soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 3. La oración eficaz es la que se apoya en la Sagrada Escritura, en lo que dice la palabra. Yo no puedo hacer una oración que si no está de acuerdo a la palabra, nada va a pasar. Pero nosotros no podemos orar si no está apoyada por el Señor Jesucristo. Está en el versículo 25 y 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que Dios dijo a través de los santos profetas y de los discípulos en el Nuevo Testamento va a pasar, va a ocurrir, porque se cumple lo que Dios dice. Y cuando nosotros decimos lo que Dios dice de nosotros, algo tiene que pasar, porque nosotros tenemos esa autoridad y ese poder para hablar. Yo no puedo dar a usted un consejo que no esté de acuerdo a la palabra del Señor. Yo no sé si yo le dije esto. Para la década del 80 había en San José un pastor llamado hermano Canas Tracy, Emanuel Canas Tracy, un pastor tremendo, un predicador tremendo. Y dice que un día él estaba en la oficina, esto lo tengo grabado en un cassette. Un día vino uno de los ancianos de la iglesia. Uno de los ancianos de la iglesia, bien emocionado, le dice: ¿sabe qué, pastor? Que tuve un sueño anoche tremendo. Vi unos ángeles que me dijeron que me divorciara de mi esposa y me casara con la pianista de la iglesia. Y Canas Tracy le dijo: oh sí. Y le dice Canas Tracy, le pregunta el pastor, ¿y usted cree que eran ángeles? Digo: sí, yo creo que eran ángeles, pero ángeles que venían de lo más profundo del infierno. ¿Cómo el Señor nos va a decir algo, que nosotros hagamos algo que esté en contra de la palabra del Señor? Entonces, nosotros tenemos que orar de acuerdo a la palabra del Señor, ni más ni menos, conforme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado de esa oración eficaz? El nombre del Señor fue glorificado, todos glorificaron a Dios y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hablar con autoridad y poder lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros y sobre la iglesia. Por eso necesitamos, yo creo que este es el tiempo que queda de año del 2016, deberíamos darle énfasis a la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Yo sé que hay personas que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo,
Dice que cuando ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, recibieron poder de lo alto. La palabra poder que se usa ahí es la palabra de donde viene la palabra dinamita. Dios nos ha dado la dinamita del cielo, mis queridos hermanos. Hechos 4:31, cuando hubieron orado. Importancia de la oración, ¿verdad que sí? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Cuántos desearían que este lugar se temblara? No que se derrumbara todo, sino que temblara. Tenemos que ver eso, mis queridos hermanos. Yo lo creo con todo mi corazón. Porque pasó en el libro de los Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, no dice algunos, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con autoridad, con intrepidez, con poder, con seguridad, con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos. Su presencia en nosotros es evidencia de que hemos experimentado un nuevo nacimiento. Llena a los creyentes para darle poder, para testificar, para desempeñar el ministerio que Dios le ha dado, de liderazgo, para tener fuerza en los momentos en que la fuerza nos falta, Él nos multiplica. ¿Cuántos han sentido que están decayendo? Y usted ha clamado al Señor y después se siente, óigame, más poderoso que Sansón Melena. ¿Ah? Porque cuando usted ora, el poder de Dios se manifiesta en usted, mi querido hermano. Por eso es que necesitamos ese bautismo en el Espíritu Santo, aquellos que no lo han recibido. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, entendemos más claramente la palabra del Señor. Por mucho tiempo estamos enseñando una misma cosa y como que no hay. ¿Y sabe qué? Que muchos de los casos es que no tienen el discernimiento del Espíritu y no pueden discernir. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de esa oración? Que Dios levantó un defensor entre sus mismos enemigos. Había un enemigo que se llamaba Saulo de Tarso. Pero ¿sabe qué? Que cuando ellos clamaron al Señor, iba él camino a Damasco y allá tuvo un encuentro personal con el Señor. Y su vida fue transformada y vino a ser ese siervo poderoso, el apóstol llamado Pablo. 3. Esa oración eficaz, recibieron valor para testificar y recibieron el poder de Dios. Y la multitud, el versículo Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era... No, este versículo no. Usted sabe que recibieron el versículo 31. Y todos fueron, el versículo 31 otra vez. El Espíritu Santo cayó y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren, la oración del padre del hijo pródigo fue una oración eficaz. Pero fue una oración eficaz y el padre no recibió respuesta inmediatamente. Usted puede orar al Señor y eso no quiere decir que porque usted no ha recibido la contestación, no es eficaz. Yo me imagino que ese padre clamaba todos los días, hacía la oración de intercesión. Esa oración de intercesión ahí constantemente delante de la presencia del Señor puede convertirse en la oración eficaz. Yo me lo imagino que él subía a la azotea y se levantaba por la mañana después que oraba y hacía. No se veía nada. Y pasaba al otro día, se levantaba otra vez después que oraba y miraba. Hasta que un día se levantó y vio a alguien que venía caminando. Dice que el hijo pródigo, mientras estaba ya desperdiciando el dinero, y yo no creo que gastó la fortuna,
la herencia en 2 o 3 días. Yo me imagino que le dieron un buen cantidad de dinero y estuvo allá disfrutando en el mundo, comiendo las algarrobas del mundo. Pero llegó un día en que volvieron en sí. Lo que le pasó a Pedro cuando estaba en la cárcel. Cuando el ángel lo tocó, ¿qué pasó? Se despertó. Necesitamos un despertamiento a la iglesia, mis queridos hermanos. Necesitamos el toque del Espíritu Santo para que nos quite las escamas de los ojos que no nos dejan ver las cosas que Dios quiere que nosotros veamos. Le voy a dar este testimonio. Esto fue un evangelista de los Estados Unidos que no recuerdo el nombre de él. Su hija, desde chiquita, ministraba en la plataforma, cantaba, era una belleza de niña. Cuando llegó a la juventud, se descarrió, se fue de la casa y le dejó una notita a su papá: no quiero saber más nada, me voy. Y el papá, un siervo de Dios tremendo, no recuerdo el nombre, comenzó a orar y estuvo orando por 20 años. Y su hija no sabía de su vida por 20 años. Hasta un día que él estaba orando y tocaron la puerta. Cuando él abrió la puerta, era la hija que había regresado al padre, como el hijo pródigo. Y había estado envuelta viviendo con un hombre que era un asesino en serie. Y durante esos 20 años, el Espíritu Santo de Dios la protegió. Y no la mató. Había matado a un montón de mujeres. Y a ella no la tocó. La oración eficaz, el hecho de que usted ore y Dios no ha contestado, no quiere decir. Hay 3 cosas que es importante cuando nosotros oramos. Dios dice sí, no y espera. Entonces, en ese tiempo de espera hay que seguir intercediendo hasta que Dios abra las puertas que tienen que ser abiertas y Dios conteste la oración. Cierro con esto. Sé que muchos hermanos tienen familiares que han estado en el Señor y se han alejado. Mis 3 hijos estuvieron en el Señor y van a la iglesia, aún estando fuera de nosotros, pero han estado apartados, tan fríos. Pero yo creo que el calor del corazón de Dios es más caliente que la tibieza y la frialdad de Dios. Yo creo que Dios va a hacer algo, porque nuestros hijos son herencia de Jehová. Nuestros hijos le pertenecen a Dios y nosotros desde pequeños se lo entregamos al Señor. Y hay una oración, hay un pasaje en Ezequiel 34:11, con esto voy a terminar. Dice: porque así ha dicho Jehová. Esto a los padres que tienen familiares que no les sirven al Señor, especialmente sus hijos. Yo creo que lo que Dios comienza, Él lo termina. Yo creo que desde que nosotros nos convertimos al Señor, el Señor está haciendo una obra de perfección en cada uno de nosotros, aún con las fallas y errores que cometemos. Dios está haciendo una obra de perfección en nosotros, porque lo que Él comienza, Él lo va a perfeccionar. Dios nunca deja nada a media. Dice Ezequiel 34:11: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El Señor reconoce que mis hijos son herencia de Él, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas. Óigame bien.
y las libraré de todos los lugares que fueran esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Una de mis hijas está en Texas, pues yo sé que el Señor la está cuidando de una manera sobrenatural. Dios la está cuidando. Por eso lo mío es clamar y creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Yo digo como Job, aunque Jehová me mate, en él me esperaré. No importa que se vea todo oscuro, hay un nuevo día que está por rayar. Versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. Aquí hay también le está hablando al pueblo de Israel. Y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Una de las cosas que yo oro toda la noche. Señor, trae nuevamente a mis hijos y a los hijos de nuestros familiares, porque la promesa tuya es que tú has de buscar. Dice, yo buscaré, en el versículo 16, buscaré la perdida y la haré volver al redil, a la descarriada vendaré, a la perniquebrada, y fortaleceré a la débil. Qué promesa más tremenda. La hermana Luna con ustedes. Me robé 5 minutos.